Quiero saludar en nuestros estudios en la tarde de hoy a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, coordinador del Partido Primero Justicia. Julio, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, Daniel. Ha sido un día, para quienes somos venezolanos, no puedo decir que no ha sido absolutamente emocionante, emotivo, porque Venezuela se está jugando la democracia y la libertad. ¿Qué significa, antes de entrar al juramento y a todo lo que ha pasado desde allí, solamente la convocatoria que hemos visto el día de hoy? Bueno, significa tantas cosas, Dania, de verdad. Es difícil poder expresarlo en palabras porque es un sentimiento. Al final, todo lo que uno puede sentir, no solo en Venezuela, sino en todas partes. En Colombia, en toda América Latina. Ayer comenzó en el Asia manifestaciones contra Maduro. Y creo que una de las cosas que yo como venezolano quiero transmitirle a quienes de alguna manera están viendo esto a distancia, es que es increíble la lealtad del pueblo venezolano a sus principios, la dignidad del pueblo venezolano, que cuando se pensaba ya que todo el mundo estaba desinflado, entregado, metido en la crisis, la gente se levanta, como lo hizo hoy, como lo hizo hace pocas horas, cuando un grupo de guardias nacionales se declaró en rebeldía. De manera que ahí hay una energía que ni se compra ni se vende, digamos, por todo el chantaje del gobierno y el totalitarismo, sino que está allí, se puso de pie Venezuela, y se puso de pie Venezuela en algo que hablamos la última oportunidad que estuve acá, que es esa unión tan extraordinaria que agradecemos tanto de las democracias y los países libres que nos acompañan. Se ha unido ya definitivamente con el pueblo venezolano esas dos fuerzas, y creo que estamos en una cuenta regresiva que no tiene vuelta atrás, y que va a significar para todos los venezolanos un nuevo capítulo maravilloso del cual nos vamos a sentir orgullosos, porque el pueblo es el protagonista real de esta lucha de tantos años. Tenemos que asumir, Julio, que en este momento Venezuela tiene dos presidentes en paralelo, aunque uno usurpa el poder porque no es producto de unas elecciones, y así lo ha reconocido la comunidad internacional. En todo caso, está ejerciendo las funciones de presidente, y me refiero a Nicolás Maduro, y un presidente encargado, finalmente juramentado ante el pueblo de Venezuela y ante otras autoridades de la Asamblea Nacional. Sí, se trata de algo muy concreto, pero hay que entenderlo de manera profunda. Se trata de que en Venezuela hay un dictador que se ha convertido en un carnicero de los más violentos dictadores de la historia moderna. Ese es Nicolás Maduro. Pero hay al mismo tiempo un presidente que nace de la soberanía de un parlamento, que es el único órgano que el mundo entero reconoce, del rescate de la Constitución, que es nuestro escudo para lograr que en Venezuela haya libertad, y sobre todo de la fuerza y del apoyo internacional y del pueblo venezolano. Ahora, esto es simplemente el primer paso. Ahora toca lo más importante. Lo más importante es lograr que con esa fuerza que hoy se demostró en Venezuela, con ese compromiso con la libertad, la democracia y el progreso, con ese apoyo internacional, con esas variables que estoy diciendo, esa fuerza unida logre sacar de la usurpación del poder a Nicolás Maduro. Es decir, hoy logramos algo enorme, pero la tarea todavía hay que completarla, y no se completará hasta que todos estos actores, los apoyos internacionales, el pueblo venezolano, la Asamblea, Juan Guaidó, todos unidos, logremos sacar a Nicolás Maduro en el poder. La buena noticia es que no hay manera que Maduro permanezca en el poder. Esto es un momento irreversible, no hay retroceso, y es una decisión del pueblo venezolano y de los países libres que apoyan al pueblo venezolano en este momento. Mientras todos esos factores confluyen para lograr la salida de Nicolás Maduro, la pregunta es: ¿qué va a pasar con Juan Guaidó? Primero se dijo que había ingresado a la Embajada de Colombia, se ha desmentido posteriormente, pero lo cierto es que sabemos que en el Ministerio Público se estaban estructurando por lo menos las órdenes para capturar a Juan Guaidó. Eso es una realidad. Más tarde, más temprano, pero sabemos perfectamente que sobre eso va el Ministerio Público. Mira, yo para tratar de explicar lo mejor que pueda una situación que es difícil,
yo lo pondría en estos términos. Hay una postura tomada por el mundo y por Venezuela. En este momento, quien tiene de alguna manera la pelota en su cancha se llama Nicolás Maduro. Él tiene que decidir qué va a hacer en términos de si abandona el poder por las buenas o si él se atrinchera siguiendo un guión cubano y piensa que él puede quedarse por las malas en el poder. En ese caso, yo no tengo dudas que la presión sobre la cúpula militar, la presión sobre Cuba, que es quien está dando las órdenes en Venezuela, y la presión sobre el cogollo, sobre la cúpula del gobierno, que es Nicolás Maduro y Cilia Flores y los hermanos Rodríguez, va a ir creciendo a tal nivel que ellos no tienen otra opción que irse del poder, que fracturarse y desencadenar una transición en Venezuela. ¿Qué viene ahora? Ese proceso de buscar o la oportunidad a una transición ordenada o la presión, porque Maduro lo escogió así, a una transición que tenga que hacerse simplemente por el uso de lo que significa lograr que se imponga con la fuerza del pueblo y de la democracia del mundo esa transición. Eso es exactamente lo que vamos a vivir en los próximos tiempos, que espero que sean cortos, pero va a ser una batalla muy dura, de mucha presión, de mucha violencia por parte del gobierno, pero que va a encontrarse a un país firme, a una asamblea firme y a un Juan Guaidó firme en el compromiso que adquirió hoy con Venezuela. Como la pelota está en la cancha de Nicolás Maduro, eso acaba de señalar Julio Borges, la primera reacción de Maduro en esa convocatoria que también se había hecho para hoy por parte del oficialismo, Nicolás Maduro habló en el Balcón del Pueblo y su primera reacción ante la juramentación fue esta. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales. Y yo le vuelvo a preguntar al pueblo, a todo el pueblo, ¿quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elige a su presidente? Claro, más pequeño le pasa. Totalmente. Puede, comentábamos con Julio, una particularidad antes de entrar en la pregunta y la hago pública, ¿no? Cuando Maduro habla desde el Balcón del Pueblo y no en la Avenida Bolívar, es porque el grupo de gente es más pequeño, es el que cabe ahí, hay una toma cerrada, pero quienes conocemos ese lugar sabemos perfectamente que tiene una dimensión particular. No, y hay otro factor que puedo asegurar que jugó un papel allí, que es el factor del miedo. Maduro ha podido ir a la Plaza Oliari, que queda a 1 o 2 kilómetros del Palacio de Miraflores, pero tengo total convicción que el miedo que tiene Maduro, simplemente de salir más allá de la guarida en la cual está, que es el Palacio Presidencial, hace imposible que él pueda dar la cara en este momento. Por eso, frente a un gobierno que está técnicamente caído, que ha perdido todo el apoyo interno y el apoyo internacional, vienen momentos de resistencia, de fuerza y de seguir presionando para que o haya una transición ordenada o simplemente logremos fracturar a la cúpula militar, al apoyo cubano y a la cúpula política y tener también un desenlace en Venezuela. Yo veo que ese camino es irreversible y es lo que se inicia en esta etapa a partir del día de hoy. Julio, ¿es Juan Guaidó un cualquiera? Como acaba de decir Maduro, no un cualquiera puede juramentarse. Mira, Juan Guaidó tiene toda la legitimidad que Maduro no tiene. Tiene toda la autenticidad que Maduro no tiene. Juan Guaidó tiene toda la valentía que Maduro no tiene. Juan Guaidó representa a un país que Maduro lamentablemente es una vergüenza nacional. De manera que para mí es muy claro, Venezuela habló hoy con un grito profundo en todos los rincones de Venezuela,
Venezuela habló hoy desde el corazón. La energía que uno sentía hasta viéndolo por cualquier sistema, lo que sucedía en toda Venezuela, era contagiosa. Y lo importante es que nosotros podamos tener la convicción de que esa energía no se va a reducir, no se va a apagar, todo lo contrario, va a crecer. Va a crecer porque hay una decisión de todos nosotros, los venezolanos, y de todos nuestros aliados. Y lo que queda es seguir en estos pasos finales, que como siempre, son los más fuertes, son los más duros. Es la historia la que habla también en estos casos y sabemos que estos pasos finales son así, pero puedo decir con total convicción que nosotros vamos hacia una transición en Venezuela. Julio, viene, creo que después de la juramentación, lo que ha sido también la noticia del día, y es el anuncio que hiciera Nicolás Maduro de la ruptura de relaciones con los Estados Unidos. Escuchemos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! En este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. 72 horas para que todo el personal se retire. Y ahora vamos a una situación absolutamente inédita. Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que se ha juramentado el día de hoy, ha enviado en paralelo una comunicación solicitando al personal de la embajada que no se retire a las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Allí lo tienen en pantalla. Por la presente y en calidad de los poderes que me otorga la Constitución, comunico a todos los jefes de misión diplomática y a su personal acreditado en Venezuela que el Estado desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país. A tal efecto, les insto a desconocer cualquier orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela. Julio, esto es una situación inédita. Yo le consultaba a un experto en relaciones internacionales antes de comenzar el programa y voy a decir textualmente lo que me dijo. Entramos en territorio desconocido. Esto es inédito. Bueno, obviamente es una situación que no es nada convencional, pero que tiene unos fundamentos muy sólidos, que son la defensa de los valores. Una de las cosas por las cuales nosotros como venezolanos tenemos que sentirnos muy orgullosos dentro del país y muy agradecidos con las democracias, es que la batalla que se está dando es una batalla por valores, el valor de la libertad, el valor de los derechos humanos, el valor de la justicia, el valor de lo que significa una democracia fuerte. Y eso no tiene fronteras, y es lo bonito de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, sí quiero subrayar que esa decisión que ha tomado Maduro de romper supuestamente las relaciones con Estados Unidos, vamos a ver cómo se materializa, no es otra cosa que un guión que le han dado desde Cuba. Yo quiero ser muy claro en esto. Nicolás Maduro, hoy por hoy, ya no es otra cosa que una especie de muñeco ventrílocuo de lo que le digan en La Habana. Maduro está rompiendo en este momento con los Estados Unidos, pero resulta que el 75% del ingreso de Venezuela proviene de los Estados Unidos. Resulta que en este momento Maduro está rompiendo con los Estados Unidos y él sabe, y por eso ha estado pidiendo diálogo de manera absolutamente arrastrada en los últimos tiempos, él sabe que en este momento él no tiene sino solamente la dependencia de Cuba y de la cúpula militar. De manera que Maduro, como sucede también en este tipo de dictaduras cuando están cayendo, ha comenzado también el momento de los errores. Y estas dictaduras también se terminan de caer por los errores. Y estos errores van a terminar en un desenlace también. Si el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de todo lo que significa América Latina Unida a través del Grupo de Lima comienza la presión que debe comenzar, yo estoy absolutamente seguro que no hay manera que el gobierno de Maduro pueda sobrevivir y esa dictadura tiene que cesar inmediatamente y la usurpación, que es toda la fuerza que hoy el pueblo, la Asamblea y Juan Guaidó
están presionando junto con el mundo, va a tener como desenlace la democracia en el país. ¿Para qué? Para ir a unas elecciones libres. Al final la discusión aquí es tener la oportunidad de quitar al usurpador para ir a unas elecciones libres y que Venezuela pueda reconstruirse en paz, en futuro, en progreso y que podamos ser una sola Venezuela.